Ok, muy bien. Los autores usan lenguaje figurado como metáforas, símiles y analogías. Dentro de los ejemplos que tenemos en pantalla está la hipérbole, que es una exageración. Tengo tanta hambre que me comería una vaca. Obviamente nadie es capaz de comerse una vaca por mucho que coma, ¿verdad? Entonces es una exageración, pero dentro de lo que son las figuras retóricas se conoce como una hipérbole. También tenemos las onomatopeyas, que es cuando le damos propiedades de personas a objetos o animales. En este caso, verá, el tic-tac del reloj marca el paso del tiempo. Eso es una figura retórica. Eso embellece la comunicación, embellece la manera de comunicarnos. Ok, muy bien. Una de las razones por las que estamos repasando es porque no vimos los ejemplos, todos los ejemplos que teníamos que considerar. ¿Verdad? ¿Qué es el lenguaje figurado? Llamamos lenguaje figurado al uso de una palabra o expresión con un significado distinto al que habitualmente se le asigna, ¿verdad? Y dimos algunos ejemplos ahí. Pero ahora quiero que vayamos a algunos ejercicios que van a evaluar qué tanto aprendimos de la lección anterior en esta clase de lenguaje figurado. Vamos a hacer algunos ejercicios, ¿ok? Por ejemplo, la figura retórica de metáfora consiste en, y tenemos tres opciones diferentes. Piensen por un momento en qué consiste la metáfora y díganme en unos minutos más, en un par de minutos más, cuál es la respuesta que ustedes consideran correcta. Estos ejercicios no los habíamos hecho y son muy importantes, pero no quise entrar de ellos de una vez, sino tenía que recordar un poco de qué trataban. Así que, ¿cuál de estos es una metáfora? Dar a entender lo contrario de lo que se dice, o la relación de semejanza de un término real con otro imaginario, o atribuir cualidades de seres animados a otros inanimados. ¿Cuál de esas tres opciones es una metáfora? La segunda. La segunda, perfecto, muy bien. La relación de semejanza de un término real con otro imaginario, eso es una metáfora. Si usted contestó que era la primera es una ironía, ¿verdad? Que consiste en dar a entender lo contrario de lo que se dice. Eso es una ironía, no una metáfora. La metáfora es como efectivamente contestaron la segunda opción. Luego la tercera opción, si por alguna razón, ¿verdad? Usted pensó que era la tercera opción, no, esa no es una metáfora. Dice, consiste en atribuir cualidades propias de seres animados a otros inanimados, o abstractos, o acciones y cualidades humanas a seres que no lo son. Esa es una definición de personificación, ¿verdad? También se llama este ejercicio, esta figura retórica. Muy bien, vamos a ir a nuestro segundo ejercicio. Vamos a hacer 4 ejercicios en total para considerar que terminamos esta clase de lenguaje figurado. Ok, ¿cuál de estas es una metáfora? Hay tres expresiones. Un frío abrasador, era más lento que una tortuga, o tus ojos celeste cielo. ¿Cuál de La esas tres segunda. es una La metáfora? segunda. La Segunda. segunda. La Tercera. segunda. No, no es la segunda. La primera. La primera. La tercera. Sí, la tercera, acuérdense la definición que vimos anteriormente, la relación de semejanza de un término real con otro imaginario. La respuesta es la tercera, tus ojos, celeste cielo, una real con una que no es real, ¿verdad? No es posible que tenga el cielo en los ojos, por muy bonita que sea, no es posible. Entonces la respuesta correcta es la tercera, tus ojos, celeste cielo. Muy bien, ahí están la respuesta correcta y las que están incorrectas.
La respuesta correcta era la tercera, es la metáfora. La segunda, eres más lento que una tortuga, es una hipérbole, ¿verdad? Una hipérbole, porque es una exageración. Nadie puede ser más lento que una tortuga, nadie. Aunque hay personas con que uno les encargaría que les traigan la muerte porque son muy lentas, pero ni aún así, ¿verdad? Hay manera de que le gane a una tortuga por el tamaño y por muchas cosas más. Y lo primero era lo que se conoce como un oxímoron, ¿verdad? Que también es una figura retórica. De hecho, apenas tocamos algunas de las más usadas, pero ¿sabe cuántas figuras retóricas son en total? Son, por lo menos de una lista a la que yo tengo acceso, 280 figuras retóricas. Podríamos pasar prácticamente el resto del curso hasta mayo hablando solamente de este tema. Obviamente no lo vamos a hacer así. Muy bien, vamos a otro ejercicio. Prepárense y voy a silenciarlos porque se oye ahí como un ratoncito que está, no sé si está comiendo o qué, pero se estaba filtrando un ruido. Muy bien. Aquí vamos. No, todavía no, no. Ok, a ver, a ver, a ver. Un frío abrasador. La hipérbole. Aquí mismo tenemos la respuesta, se me fue la respuesta. Pero igual hay otro ejercicio más relacionado con la hipérbole. ¿Cuáles opciones? Dice, la hipérbole, perdón, consiste en exagerar un aspecto de la realidad, la unión de dos ideas aparentemente imposibles de concordar, perdón, o sustituir una palabra de connotaciones negativas por otra más positiva. Obviamente La es primera. la primera, exagerar un aspecto de la realidad. Es una exageración, ¿verdad? Una exageración. Muy bien, ahora vamos entonces a... ¿Cuál de estas es una hipérbole? Encuentra la hipérbole. ¿Cuál es la hipérbole? Por doler me duele hasta el aliento. Ajá, sí, podría ser. ¿Qué más? ¿Qué opina el resto? La 2. La La dos. 2. La 2. La de en medio, ¿verdad? Efectivamente, la de en medio es la respuesta correcta, ¿verdad? La respuesta correcta es la de en medio. En el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. Puede ser una aliteración, que no vimos el concepto, no lo definimos nunca. El tercero, sus cabellos son de oro, es una metáfora, obviamente. Así que la respuesta correcta es la del centro, ¿verdad? Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. No es posible, el aliento no le puede doler a alguien. Puede suceder otra cosa, pero dolerle no, ¿verdad? Ok, solamente para que tengamos una idea de todas las figuras retóricas que existen y todo lo que tendríamos que estudiar para dominar cada una de ellas, cosa que tienen que hacer en su mayoría los escritores o los oradores públicos, aquellos que dan discursos, aquellos que hablan en público deben conocer la mayor parte de la siguiente, pero son eh, eh, tres imágenes como esta que sigue a continuación. Esta es la primera parte la primera de tres.
Todos estos, mire, solamente con A cuántos hay, solamente con C cuántos hay. Abundancia, abusión, acumulación, acusación, adinatón, adjunción, aferesis, alegoría. Este es más común, es parecido a una metáfora. La aliteración, la vimos ahí mencionada, la alusión, la amenaza, la ampliación. Luego con la C tenemos muchísimo, ¿verdad? El clímax también es un tipo de figura retórica. La concatenación, es decir, poniendo palabras seguidas con el mismo sentido, la conglobación, la contraposición, el contrapunto, el datismo, la definición, todas esas, cada una de esas son figuras retóricas que tienen una función a la hora de escribir o a la hora de expresarnos verbalmente por medio de un discurso o una plática. Esta es la segunda, la que hay con E. Imagínense todas las que hay con E. Enumeración, epanalepsis, epentesis, epífora, epímone, epístrofe, epíteto, epítome, epítrofe, erótema, equívoco, estigomía. Imagínense, parece que estoy hablando un lenguaje diferente al español, ¿no es cierto? Y luego tenemos todas las que hay con la M, ¿verdad? Y ahí tenemos la famosa metáfora y diferentes tipos de metáfora. Mire solo cuántos diferentes tipos de metáfora hay. Metáfora descriptiva, etcétera, impura, lexical, literal, mixta. Solo esos son metáforas. Y luego tenemos la última, no creo que hay una más. No, perdón, volvimos a la primera, ¿verdad? Ahí está la metonimia, la mimesis, la mixtura, el monólogo, la obsecración, la onomatopeya que la mencionamos, la paradoja, ¿verdad? Que también es bastante común, el paralelismo, el paranomasia, parodia, una parodia que es una parodia, también es una figura retórica, la sinécdoque, la acidesis, la sinónima, la subyección, la súplica, todas esas, en total en esta lista que les compartí, hay 280 figuras retóricas y es probable que existan más. Es probable que existan más porque el lenguaje es algo vivo. El lenguaje no es algo muerto, el lenguaje es algo vivo que va cambiando en la medida que las nuevas generaciones evolucionan. Por eso es que hay palabras que se dejan en desuso, ¿verdad? Y palabras nuevas que se aceptan como correctas. Palabras que hace un tiempo atrás tenían solamente una connotación negativa, hoy día se les da, por ejemplo, una connotación positiva. Por ejemplo, hay una palabra que se ha venido usando mal tantas veces que finalmente le dieron esa propiedad. Es la palabra suplantar. Suplantar no es lo mismo, o hasta hace algunos años no era lo mismo que sustituir. Sustituir a alguien es simplemente reemplazarlo, pero suplantar a alguien es reemplazarlo de manera artera, es decir, haciéndole trampa sin merecerlo. Eso era suplantar, pero hoy día usted oye a los periodistas que hablan de que fulano de tal suplantó a fulano de tal, queriendo decir que lo sustituyó. Y es aceptado porque el idioma va cambiando, ¿verdad? El idioma no es algo que está muerto, es algo que está vivo y que se va adaptando también a los tiempos. Muy bien. Lección 6, los elementos de la trama. Aprender a analizar los elementos de la trama. Toda buena historia presenta un problema, es decir, una complicación que los personajes deben enfrentar. Por ejemplo, el famoso Luke Skywalker debe derrotar a Darth Vader y Superman debe evitar que Lex Luthor cometa asesinato. Son dos películas muy famosas de ciencia ficción. Si un personaje supera la complicación con éxito, la resolución, el final generalmente es feliz.
Si un personaje no puede superar el problema, entonces el final probablemente no sea feliz. Y luego tenemos aquí un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, la exposición de una historia cortita, ¿verdad? Una historia en 3 oraciones. Exposición o primera escena, por así decirlo. El sábado a la noche celebré una fiesta de cumpleaños para uno de mis amigos. Ese es el marco, eso es lo que pasó, ¿verdad? Esa es la exposición. Luego, la segunda parte de la trama viene la complicación, ¿verdad? Iba la fiesta muy bien, todos estaban pasando lo genial, hasta que apareció la exnovia de mi amigo sin haber sido invitada. Imagínense qué problemón, ¿verdad? Es decir, que es una enorme complicación. Por eso lo mejor es ser fieles, ¿verdad? A nuestra esposa o nuestro esposo en el caso de las señoras. Muy bien, esa es la trama, la exposición. Luego sigue la complicación y obviamente toda trama debe tener un clímax, ¿verdad? ¿Qué pasó? En lo más álgido de la historia, ¿verdad? Lo que todos van a recordar, lo que no se les va a olvidar de la historia, los dos empezaron a discutir mientras todos los invitados observaban, ¿verdad? Se hizo el circo ahí en medio de la fiesta, porque llegó una de las exnovias muy brava, ¿verdad? A pelear con el pobre sujeto. Y luego viene la resolución, es decir, la solución del problema. Finalmente, la exnovia se fue y seguimos con la fiesta. La trama se le conoce a estos elementos principales de la historia, ¿verdad? La exposición, normalmente tienes que imaginarte como una película, ¿verdad? O un libro, ¿verdad? El escritor hace una exposición de la situación, del pueblo, del problema, de la guerra, de los motivos, del asesinato, ¿verdad? La exposición. Luego viene la complicación, ¿verdad? Cuando aparece más de un solo sospechoso. Y los investigadores no encuentran cómo resolver el problema. Luego viene el clímax, cuando finalmente descubren quién fue, pero no lo han atrapado, ¿verdad? Y entonces empiezan a perseguirlo. Y finalmente la resolución. Cuando finalmente se atrapa al culpable o definitivamente el culpable se escapa y se queda la historia así, porque hay finales que son tristes y hay finales que son felices. No siempre los finales son buenos. Entonces, a todos estos elementos, la exposición, la complicación, el clímax y la resolución, se le llama la trama del libro o del artículo o de la película que estamos leyendo. ¿Cuál es la trama? La trama de la historia. Ok, vamos a hacer entonces un pequeño ejercicio. Por favor, así como esta historia corta, escriban ustedes su propia trama de un hecho. Escojan, pues el tema es libre. Puede ser un partido de fútbol, puede ser algo relacionado con sus hijos, puede ser algo relacionado con sus cónyuges, una historia con su pareja, o puede ser algo, una noticia. Quiero que escriban una trama, la trama de una historia. Imagínense que ustedes son escritores que están muy cercanos a ganar el Nobel de Literatura y que van a escribir entonces una historia en 4 oraciones pequeñas donde va a haber una exposición que se relata y se abre la historia, una complicación cuando algo se complica, un clímax, es decir, cuando la trama alcanza su máxima emoción y finalmente una resolución, cuando ya termina la película y todos nos vamos a dormir tranquilos. Entonces, les voy a dar para que escriban su historia. Yo creo que si les damos unos 6 minutos inicialmente va a ser suficiente. No, les voy a dar 8 minutos, 2 minutos por cada una de las partes, 2 minutos para la exposición, 2 minutos para que planeen la complicación, el clima. Puede ser una historia ficticia, puede ser una historia inventada o puede ser una historia de la vida real, lo que ustedes quieran hacer. ¿Preguntas? ¿Estamos claros sobre lo que queremos?
Ok. De lo que trataba el ejercicio, o lo que trata el ejercicio, es de escribir una corta historia, tal como la que tenemos en la pantalla, donde claramente podamos diferenciar cuál es la exposición, cuál es la complicación, cuál es el clímax y cuál es la resolución. Esta vez voy a nombrar personas para que nos compartan su historia. Aquí tengo en el chat varios que ya pusieron que terminaron su historia y le voy a pedir ahora por nombre que por favor encienda su micrófono y nos comparta su historia. Luego vamos a analizar cuál es la exposición, cuál es la complicación, el clímax y la resolución. Mayola, quisiera compartirnos su historia, por favor. Okay. ¿Tengo que decir exposición, complicación o la leo así nada más? Léala primero sin mencionar los nombres de las diferentes partes. Lea la historia solamente. Dice, el grupo de GD usualmente toma sus clases diarias. Cuando algunos estudiantes notaron unos errores en un cierto momento de la clase, en la cual surgió una discusión acalorada en el momento en cuanto al error, pero después de un momento todo se aclaró y siguieron pacíficamente. Me encantó su historia, Mayola. Muchas gracias. Pero no fue tan acalorada, pero en fin, está bien, es una historia que no necesariamente... muy bien. ¿Qué les parece? A mí me parece clara dónde está la exposición, es el hecho de donde Mayola nos cuenta sobre ese acontecimiento que se dio en la clase de ayer. Luego la complicación que surgió porque habían unas cifras obviamente equivocadas, ¿verdad? Qué bueno que lo notaron, eso me alegra porque están poniendo atención. Luego el clímax, donde incluso varios estudiantes y su servidor también hablamos, no creo que nos acaloramos, pero ahí está lo que sería el clímax y la resolución, obviamente, cuando aclaramos que fue un error. Muy bien, Mayola, muy bien, excelente. Fue para darle trama a la clase. Claro, igual que las películas, ¿verdad? Se ve muy claramente la exposición, la complicación, el clímax y la resolución. Muy bien. Doña Sara Gutiérrez, quisiera compartir su historia, por favor. El día de ayer estaba muy entusiasmada por tener mi clase de matemáticas, hasta que se presentó mi niño pequeño en la mesa brincando y gritando. Y no me dejaba escuchar nada. Tuve que pedir a gritos ayuda a mi hijo mayor. Finalmente apareció mi hijo mayor y se lo llevó a su cuarto a jugar con él y pude concentrarme. Muy bien, excelente. También se ve claramente la exposición, la complicación, el niñito dando función, luego el clímax cuando tuvo que alzar su voz a gritos para pedir ayuda y finalmente cuando alguien se hizo cargo de la criatura, ¿verdad? Excelente, muy buena historia. O sea, ya veo que ustedes son buenos escritores. A ver, Sandra, cuéntenos su historia. Sandra Castro. Ok, no creo que esté muy bien, pero dice, entrando el año hubo una fiesta con algunos artistas, todos estaban muy alegres y emocionados, mientras de pronto llegó la policía diciendo que tendrían que usar tapabocas. Así los artistas hicieron que se parara la música mientras las personas se ponían su tapabocas, así se pudo ir la policía y todos siguieron emocionados bailando. Es una historia medio rumbera esa, ¿verdad? Está bien. Veo claramente la exposición, veo claramente la complicación. No estoy seguro si veo el clímax, pero sí veo la resolución.
¿verdad? Porque finalmente todos siguieron bailando después y siguieron con la fiesta, con la parranda, ¿verdad? ¿Cuál sería el clima, cree usted, Sandra? La parte más emocionante de la historia. Pienso donde llegó la policía. Donde llegó la, sí, tiene razón. Sí. Sí, imagínese. Y Máximo, ¿verdad? Sí, no, sí, tiene razón. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a oír ahora la historia de Magdalena Martínez. Cuéntenos, a ver, su historia. ¿Sí me escuchan? Sí, la escucho. Ok. Todas las tardes me pongo a jugar con mi niña la mayor. Estábamos risa y risa, muy divertidas. Y en eso mi niña la menor tiene 10 meses, nos miró y se puso muy celosa. Empezó a llorar como si le hubiera pasado algo. Gateó hasta donde yo estaba con mi otra hija. Y en eso yo la cargué y mi niña mayor se molestó mucho porque dijo que era un tiempo para ella. Lo que yo hice, la agarré a las dos, nos fuimos a un cuarto, le leí una historia hasta que mi hija la mayor se quedó dormida. Es una historia de las que pasan en todas las casas, ¿verdad? Sí, también me parece que están presentes los 4 elementos importantes de una trama. Hay una exposición donde se plantea inicialmente la historia, está la complicación cuando se puso celosa la niña, luego el clímax cuando la mayorcita se enojó, se molestó, ¿verdad? Y se hizo un ambiente bastante tenso. Y finalmente cuando se resolvió el problema. Muy bien. Keila, ¿quiere compartir con nosotros su historia, por favor? El martes por la mañana tuve una cita con mi hija. Todo iba bien hasta que la inyectaron. Ella empezó a llorar muy fuerte. Se calmó. ¿Me escuchan? Sí. Oh, se calmó después de que le dieron una paleta. Ok. Pregunto al resto del grupo. ¿Podemos ver los 4 elementos de la trama en la historia de Keila? Creo que le faltó la complicación. Sí, ¿verdad? Y sí, me parece que necesita desarrollarla un poquito más. Sí veo la exposición, veo algo de la complicación, pero no veo clímax, no veo cuál fue el punto álgido, el punto... ¿Que la inyectaron? Oh, que la inyectaron, claro, para la Sí, niña. sí, por eso le preguntaba si me había escuchado. El martes por la mañana tuve una cita con mi hija. Todo iba bien hasta que la inyectaron. Ella empezó a llorar muy fuerte. Se calmó después de que le dieron una paleta. Pero más bien que la inyectaron sería la complicación y que ella empezó a llorar. Luego, después de eso, tendría que venir el clímax. Ok, pero está bien. Excelente trabajo, Keila. Muchas gracias. Vamos ahora con Mayra. Mayra, ¿quiere compartir su historia con nosotros, por favor? Sí. La escuchamos. Dice, el domingo, ay, ya se me perdió, perdón. No se preocupe, no se ponga nerviosa, ¿ok? Dice, el domingo en la tarde, en el parque de mi niño de fútbol, había un niño que pateó a otro niño porque no pasaba la pelota. Y los papás del niño se molestaron mucho y empezaron a discutir con sus papás. El entrenador los calmó y arreglaron las cosas por los niños. Ok. Está la exposición, la complicación, el clímax y la resolución. Me parece que sí lo puedo ver los 4 elementos. Muy bien. Ok. A ver, vamos con Nora Baltasar. Nora, compártanos su historia, por favor. Sí. En mi vecindario todos estábamos bien, todos nos llevamos bien hasta que llegaron unos nuevos vecinos y muy problemáticos.
todo les molestaba. Y un día nos empezaron a decir cosas que les molestaba de nosotros, que no les gustaba que mi esposo trabajara en la casa porque hacía ruido. Incluso un hijo del vecino golpeó a mi esposo llamó a la policía, le pusieron orden de no acercarse a nuestro terreno y después los vecinos se fueron yendo, o sea, uno a uno, así, porque entre ellos mismos no se llevaban bien, como que no era una familia feliz. Y ahora que ya se fueron, pues ya estamos todos bien. Llegaron nuevos vecinos a esa casa. Ok, qué bueno. A ver, pregunta. ¿Podemos ver los 4 elementos de la trama en la historia de Nora? Sí. ¿Alguien puede decirme si miramos los 4 elementos en la historia? Creo que sí. Okay. ¿Cuál sería la complicación para usted, la que estaba contestando? Para mí, ¿Sí? la complicación es cuando llegaron esos vecinos que empezó a haber problemas con los demás. O Muy sea, bien. esos vecinos eran problemáticos. Sí, claro. Ok, yo también puedo ver los 4 elementos de la trama: exposición, complicación, clímax y resolución. Ve que todos son muy buenos, todos son muy buenos. El clímax es cuando finalmente, se fueron los malos vecinos, llegaron nuevos vecinos y las cosas tomaron el curso normal. Lo digo porque alguien está preguntando en el chat. ¿Verdad? Ok, vamos a ver. Brianda Pérez quiere compartirnos su historia. Sí. Dice, Emanuel tenía ya una relación con María, pero quiso invitar a Luz al cine el sábado. Ellos asistieron, pero oh sorpresa, en el cine estaba María con unas amigas y empezó a reclamarle a Emanuel. Y lamentablemente Luz se desilusionó tanto que decidió irse del lugar dejándolos discutiendo solos. Ok. Es una historia de amor y pasión, ¿verdad? Y cine. Sí. Así podría llamarse el libro. Amor y traición. Sí. Amor, traición y cine, ¿verdad? Ok. Les pregunto al grupo, ¿podemos ver los 4 elementos de la trama en esa historia? Sí. Lo que no me quedó a mí claro, ¿cuál fue la resolución? Que Luz se apartó del problema, decidió irse y dejarlos solos. Ese no sería el clímax, ¿o cuál es el clímax? El clímax yo le puse que Luz se había sentido desilusionada, triste. Ok. Acuérdense que el clímax tiene que ser algo que afecte a los que están leyendo, no tanto los sentimientos del personaje de la historia, sino que haga que... Pero yo también me hubiera enojado. Okay. Muy bien. No es la misma perspectiva de un hombre que de una mujer, ¿verdad? Por ejemplo, el clímax no sería cuando empezaron a discutir ahí. No, ahí es la complicación. Bueno, también cuando empezaron a discutir, la complicación es cuando se da cuenta que está en el cine también ella con las amigas, ¿verdad? Muy bien, perfecto. ¿Alguien más voluntariamente quiere compartir su historia de los que no lo han hecho? Porque quedan todavía bastantes y quisiera dar la oportunidad a alguien más. ¿Voluntaria? ¿Alguien? Yo. ¿Voluntario? No he escuchado a ningún hombre. ¿No hay hombres en la clase? Yo. Puras mujeres, mire. Oh, wow. Ok, dígame, ¿quién dijo yo? Alejandra. Alejandra, compártanos su historia, Alejandra. A ver. Las vacaciones del verano pasado nos fuimos a la playa toda la familia y estábamos muy divertidos cuando de pronto una ola gigante vino y me sumergió y me está ahogando. Mi familia estaba asustada, gritando, pero mi papá, que es un héroe, me rescató y seguimos las vacaciones muy felices. ¡Wow! ¡Qué historia! ¡Qué susto!
Esa historia está complicada, ¿verdad? Tenía la mano muy bien. Sí puede verlo claramente la exposición, la complicación, el clímax y la resolución. Cuando llegó, ¿quién fue que la salvó? ¿Su papá o su esposo? Mi papá. Ah, su papá. ¿Y dónde estaba su esposo? No, no es cierto. Era cuando era pequeña. Ah, ok. Perfecto. Entiendo la historia. ¿Sabe? De esas cosas de la vida, yo he salvado a 3 mujeres de morir ahogadas a lo largo de mi vida. Y sabe una cosa curiosa, las 3 se llaman Belindas. Bueno, la Belinda, la primera, la segunda y la tercera. Le digo, y éramos amigos nada más. Con ninguna de ellos había ninguna otra relación más que la amistad. Me pareció curioso. Muy bien, hay algunas personas levantando la mano. María García. A ver, doña María, cuéntenos. Ok. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Ok. El domingo por la mañana iba manejando por la interestatal número 30 tranquilamente. Un señor que estaba manejando tras de mí aceleraba en varias ocasiones queriendo rebasarme. Empezó a tocar el claxon para que fuera más rápido, poniéndome nerviosa. Finalmente pudo pasarse al otro carril para irse más rápido y yo continué con mi límite de velocidad tranquilamente. Usted se parece a mí, ¿verdad? Que somos como personas raras aquí en Texas, porque la gente anda manejando aquí como que se va a acabar el mundo, ¿verdad? Esta mañana salimos con mi esposa a hacer un mandadito y yo iba a 70 millas por hora en el 12, que es una velocidad, a mí no considero lento, pero todo el mundo, los que venían atrás, querían pasarme como loco. Aquí en Texas definitivamente manejan como loco. Ok, también está Zuleida. Zuleida levantó la mano y con esa historia, después de esa historia nos vamos a un receso. Ok. El año pasado tenía muchos planes. Uno de ellos era comprar mi casa. Todo estaba muy bien en mi trabajo. Todo estaba muy bien en mi trabajo. Hasta que en marzo, creo que fue en marzo del 2020, empezó el coronavirus y arruinó totalmente mis planes. El trabajo bajó. Finalmente hay una vacuna para el virus y podré continuar mis planes. Ok. Veo la exposición, veo la complicación. El COVID fue complicación para todos, le digo, en general. Todos los que no perdieron sus trabajos, perdimos una gran cantidad de ingresos, de horas. Y bueno, y eso es lo menos, porque algunos perdieron la vida, ¿no? O la pasaron muy mal en el hospital. El clímax no estoy seguro si lo veo claro. La resolución con la vacuna, sí, a menos que la vacuna sea el clímax. Esa parte sí no me pareció tan clara.